Shalom, shalom, Shabbat shalom, amados hermanos. Aquí estamos comenzando la clase número 25, la clase de no adulterarás, del mandamiento no adulterarás, un mandamiento interesante. Gracias por estar aquí, gracias por conectarte en esta clase, porque significa que si has llegado hasta aquí es porque el Eterno te lleva en una buena dirección. Es una clase donde hoy va a haber mucha auditoría personal, donde el Eterno nos va a confrontar en muchas áreas de nuestra vida, pero les aseguro que al finalizar la clase, ustedes podrán ver y sentir cómo el Eterno le circuncida el corazón de una forma más adentro. El Eterno está yendo mandamiento tras mandamiento, enseñándote lo que Él le agrada, y cuando usted lo aplique en su vida, se circuncida una área en su corazón. Muy bien. Bueno, hoy el mandamiento es no adulterarás. ¿Ok? Debemos estar hablando de uno de los mandamientos que el Eterno prohíbe estrictamente porque Él conoce el daño que representa cuando somos infieles. No solamente vamos a hablar de la infidelidad en un matrimonio, vamos a hablar de la infidelidad espiritual. Son dos cosas que prácticamente vamos a aprender hoy. Que el adulterio no comienza en el área física, empieza en el corazón. Entonces hoy tendremos una clase de impacto donde te va a confrontar en áreas espirituales. Posiblemente usted me diga, pastor, yo le soy fiel a mi esposo, o yo no tengo una pareja, yo no me preocupo por ese mandamiento, porque yo estoy bien. Pero hay otras clases de adulterio en la Torá, en el área espiritual, porque Yahweh es celoso. ¿Cuántos saben que Yahweh es celoso y no comparte su gloria con nadie y no comparte lo que es propiedad de Él con nadie? ¿Verdad que sí? Entonces, hoy vamos a hablar en una introducción sobre la existencia de varios tipos de adulterios modernos, que no es que sean modernos, es que hoy en día el enemigo utiliza otra estrategia para que usted y yo seamos adúlteros y nos alejemos del propósito y el plan y el diseño que Dios tiene para nosotros. Entonces, el adulterio moderno es la recreación de un panorama que siempre ha existido, pero el enemigo lo cambia por los tiempos para que nosotros entendamos que no es malo, que lo podamos hacer, pero cuando Dios nos confronta, el Eterno nos confronta, damos cuenta que estamos cometiendo el mismo error. O sea, que al hablar de adulterio no es solo hablar del acto físico, de lo que Dios prohíbe. También tiene que ver con lo que comienza en el corazón, en el área espiritual, y que se refleja en nuestra vida física. Entonces, por eso el Señor me hablaba esta mañana y me decía, quiero que crees en tu imagen. Él me lo habló en discernimiento. Me dijo, el pecado del adulterio es como una persona que se mira en el espejo, se ve bien, piensa que no lo está haciendo mal, piensa que simplemente es diversión, es un pasatiempo, pero físicamente, como es real, es sucio. El que te ve de afuera no te ve como te ves tú. Tal vez tú piensas que no es pecado, tal vez la persona puede llegar a pensar que está mal, pero mientras lo disfrute, mientras lo esté viviendo, se lo va a disfrutar. Pero del adulterio te hace ver bien solamente a ti. Esto fue lo que el Señor me revelaba y esta mañana yo me metí y creé el flyer. Este flyer lo acabamos de preparar a las 10:30 de la mañana. Mire qué interesante. Así se ve una persona que no tiene temor de Dios. Una persona que comete el adulterio. Una persona que es idólatra, pero no lo sabe. Una persona que mata a su prójimo de palabra, pero lo ignora porque le gusta hablar mal del prójimo, ¿verdad? Que son los pasados mandamientos que hemos estado discutiendo. Pues todo el mundo sabe que esa persona está mal, pero la persona se ve en el espejo y piensa que tiene la razón, que está haciendo las cosas bien y que está en diversión, que nada malo está haciendo. ¿Cuántas personas no conocemos así? Que piensan que todo lo que están haciendo está bien y solamente ellos se ven bien, pero en el mundo real están así de sucios. Todo el mundo sabe que están mal menos ellos. Y eso se llama ceguera espiritual. Ellos no les ha nacido el sol de justicia.
Pero también está el que se mira en el espejo y sabe que está haciendo las cosas mal porque tiene una raíz de enseñanza educativa en su formación cuando era niño o cuando era niña, donde sabe que el adulterio es pecado. Entonces, los mandamientos son el espejo que te va a hablar con la verdad. Porque el que está en pecado y tiene una ceguera espiritual siempre se va a ver en el espejo de la vida como que él está bien, pero realmente está sucio. Pero el que verdaderamente ha sido marcado para ser una persona diferente, para ser un embajador del Eterno, simplemente ese se va a mirar en el espejo y se va a ver sucio. ¿Cómo yo sé que yo soy adúltero? A través de los mandamientos. A través de esta enseñanza yo voy a saber si yo soy o no soy una persona que soy adúltero. Entonces, si escuchan unos perritos ladrando, me disculpan que un vecino acaba de llegar aquí y se ha formado un escándalo de animalitos. Vamos a hablar sobre aspectos del engaño del adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio es como mirarse en un espejo, ya lo explicamos, por un momento te hace sentir bien, te ves atractivo, te ves deseado, pero la realidad es otra. Te sientes vacía, vacío, descuidado y pierdes la dirección. Se presenta como una emoción, escape o diversión, pero luego cuando pasa el momento, cuando te encuentras atrapado en esa red pecaminosa que tú lo hiciste bajo diversión o bajo consolación porque en mi casa no me tratan bien, ahora, después que lo haces, ¿qué hace el enemigo? Después que te tienta y tú caes, después que haces el pecado, ¿qué hace el enemigo? Te hace sentir ¿qué? Culpable. Porque para eso fue que él vino, para acusar, para matar y destruir. Él te tienta con lo prohibido, te dice la mentira de que es lo mejor que puedes hacer y cuando lo haces te sientes ¿qué? Culpable. ¿Por qué? Porque entonces ahora te empieza a acusar. Y la culpabilidad trae confusión, trae pérdida de paz, trae ansiedad, trae todo este tipo de desesperación. ¿Por qué? Porque esto pasa. Mire lo que dice en Proverbios 6:32. El que comete adulterio corrompe su alma. O sea que tú estás destruyendo tus emociones. Porque el que siembra una semilla en un lugar prohibido traerá resultados de corrupción. Porque lo que está mal ante Yahweh siempre será corrupción. Aunque una persona diga que lo está haciendo bien, aunque una persona diga que lo hizo porque no lo sabía, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Y ante la Torá, ante los mandamientos y las instrucciones de Dios, lo que es pecado siempre será llamado pecado, porque primero no se ve bien y se ve como falta de carácter. Una persona que comete pecados continuamente, sin remordimiento, sin sentirse mal, demuestra que le hace falta carácter, no carácter de genio, sino carácter de dominio propio, de tomar una decisión firme. Pero ¿cómo yo puedo hacer algo que demuestre mi carácter de dominio propio si yo no sé que eso es pecado? Hay gente que practica el adulterio como si fuera comer hoy por necesidad, porque sabe que su cuerpo lo necesita, porque si no come se desnutre. Y hay gente que cometen el adulterio de la misma forma. Son personas que no hablan con verdad. La mentira está en sus labios. Por eso es que tenemos que tener cuidado con qué personas le entregamos el corazón, con qué personas decidimos compartir, con qué personas hacemos negocios, proyectos de negocio, a quién dejamos entrar en nuestra casa. Porque el que peca, ¿qué es pecado? Ya lo hemos dicho, infracción a la Torá, a las instrucciones de Dios, cuando yo hago lo contrario a lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Y ya sabemos que los mandamientos son el espejo. Pero cuando yo peco, yo puedo estar maquillado por fuera, pero por dentro me estoy destruyendo, porque eso es lo que hace el pecado, destruir. Entonces el adulterio no solo afecta a lo que haces, no solamente afecta a tu entorno,
tu ciclo social, tu familia, todo lo que está cerca de ti, sino que te vas convirtiendo en una persona que, que tú ni va a llegar el momento que te vas a mirar en el espejo y ni te vas a conocer. Yo no sé si a usted le ha pasado lo que a mí una vez me pasó. Yo me estaba yendo tan y tan adentro en aguas profundas en el pecado que una vez yo me miré en el espejo y yo me dije, Daniel, ¿qué tú estás haciendo? Me estaba convirtiendo en lo que yo nunca imaginé que yo me podía convertir. Me estaba convirtiendo en todo lo que yo siempre criticaba por causa del pecado y por causa de alejarme de Dios. Pero la buena noticia es que van a haber momentos en nuestra vida donde el Eterno se va a confrontar. ¿Para qué? ¿Para juzgarte? No, todavía no hemos entrado en el juicio, porque el juicio final todavía no es. Es para confrontarnos, para que recapacitemos, porque aún podemos volver. Porque Él no solamente te va a inquietar, Él no solamente te va a corregir, Él te va a restaurar. Él te va a restaurar, pero siempre y cuando tú permitas la corrección. Hay personas que por más que Yahweh intente corregirlo, no aprenden. Si el Eterno te invita en Shabbat a coger esta clase, es porque Él quiere, desea, anhela confrontar tu corazón para corregirte. Porque si te corrige, te restaura. Yahweh nunca te va a restaurar sin antes indicarte cuál es el área que debes cederle a Él. Escuche bien, Dios nunca va a restaurar tu vida, no porque no pueda hacerlo, porque Él desea que tú lo entregues. Esa parte de ti tú se la tienes que entregar a Él y tienes que corregirla. Hay cosas que Dios te va a quitar, pero hay cosas que tú tienes que entregarlas. Te lo voy a volver a repetir. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, pero no has podido hacer, no porque no pueda, sino porque te toca a ti entregárselas al Señor. Porque Dios corrige, te señala el área que tienes que mejorar, pero hay pecados que están atados a la carne, al deseo sexual, como lo es el adulterio, la fornicación, son pecados que dan gusto. A la carne le dan gusto, pero ante Dios da mal olor, porque el pecado da mal olor. Y Dios ama al pecador, pero no aprueba el pecado. Dios ama tu vida, pero no aprueba lo que tú haces. ¿Qué hace? Te corrige porque Él desea restaurarte. No te corrige para destruirte, no te corrige para que te sientas juzgada. El único que te puede hacer sentir juzgada o juzgado en medio de una auditoría personal, en medio de una clase de la Torá, es el enemigo. Porque Él no quiere que tú corrijas, porque Él sabe que desde el primer momento que tú dices, Yahweh, corrígeme, yo acepto mi error, te entrego mi defecto, entra en mí, cambia mi vida, desde ese momento Él empieza a restaurar. Esta es la frase clave en esta clase. El adulterio te hace sentir valioso por un momento. ¿Por qué? ¿Por qué te hace sentir valioso por un momento? Porque el enemigo sabe decir mentiras también y la persona te va a decir, ay, pero qué bella tú eres. Yo nunca había experimentado una persona que me hablara tan bonito como tú. Y lo que no sabes es que también lo mismo que te dijo a ti, se lo dijo hace 2 meses atrás a la otra persona que tenía y que le descubrió que era un mentiroso o una mentirosa. Entonces, mientras más en agua profunda tú entres, más valioso te vas a sentir, pero va a llegar un momento que todo va a salir a la luz. Cuando salen las cosas a la luz, ¿qué pasa? Lo primero que ocurre es que viene la vergüenza, porque el enemigo no solamente te quiere hacer caer, él te quiere después avergonzar para que entres en una depresión y una ansiedad, para que ahora te aísle y no veas lo que Dios quería hacer en ti. Porque él sabe que Dios está trabajando en tu vida y él sabe que Dios tiene un plan perfecto para ti. Entonces vivimos en una generación donde la fidelidad se ha vuelto opcional. Hay más adúlteros que gente fieles.
donde el compromiso se rompe por emociones momentáneas y donde lo que Dios, Yahweh, estableció como sagrado, hoy muchos lo llaman normal. Una generación que lo que deberían hacer no lo hacen. Como el apóstol Pablo decía, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción? Que lo que debo hacer no lo hago y lo que no debo hacer es lo primero que hago. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Él sabía que estaba atrapado en un cuerpo, todos estamos atrapados en un cuerpo llamado carne. Y la carne, por eso es que dice la Biblia que ni sangre ni carne entrará al reino de los cielos, porque en la carne están los pecados de nuestros ancestros. Pero por eso es que el Padre nos dice, velad y orad en todo momento para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero, hay un pero, la carne es débil y puedes caer. Por eso es que ya voy te confronta con la verdad. Porque muchas veces el adulterio no comienza en la cama, como dice la clase. Y esta parte la ennegrecí porque no quería que se me olvidara. El adulterio no comienza en la cama cuando usted hace el acto. El adulterio comienza desde el momento que deseamos lo prohibido. Muchos piensan que este mandamiento es solo para personas también casadas, pero en realidad es que este mandamiento revela el estado interno del alma, revela quién eres, tu esencia, tus principios, tus valores. Y aunque yo conozco gente con principios y valores que han cometido el pecado de adulterio, porque se han descuidado en la oración, porque se han descuidado y ahora se han juntado, han cambiado de ciclo social. Antes te juntabas con gente madura, ahora te juntas con adúlteros. Y si te juntas con adúlteros o con mujeres o hombres adúlteros, eventualmente te van a sonsacar y vas a terminar, si no te alejas de esas personas, vas a terminar cayendo en lo que tú mismo criticabas. Porque cuando una persona adultera no solo rompe un pacto con su pareja, rompe un principio espiritual establecido por Dios. Existen otras formas de adulterio y aquí te lo vamos a explicar. Mire esto, mi amado. Vamos a Éxodo capítulo 32. Éxodo 32, verso 1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Qué pasó aquí? Que Moisés llevaba semanas en el monte Sinaí hablando con Yahweh. Yahweh le dijo, quiero que subas porque te voy a dar los mandamientos de mi pueblo, te voy a dar la que tú vas. Era el compromiso o el acuerdo para que el pueblo de Israel fuera la novia que se iba a casar con Yahweh. Era el acuerdo del esposo para el pueblo, que era representación de la novia. Pero pasó algo, que mientras Moisés tardaba en descender, se acercaron toda aquella gente a presionar a Aarón y le dijeron, oye, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. O sea, para que entiendas este versículo, tienes que entender que Moisés era el único que hablaba con Dios cara a cara y traía el mensaje al pueblo. Él era el intermediario entre el pueblo de Israel y Yahweh. Él era un tipificado de Mesías. Él era tipificación de que iba a venir un libertador más adelante como él, parecido pero perfecto, porque Yeshua vino a ser el intermediario entre Yahweh y los hombres que estaban corrompidos. Él era la Torah viviente. Moisés hizo un trabajo parecido, un trabajo de libertador cuando habló con el faraón de parte de Yahweh como mensajero para que soltara el pueblo y luego una persona que era enviada para llevarlo a la tierra prometida, pero que primero lo llevó al desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía que soltar mucho de Egipto y tenía que ser desintoxicado. Por lo cual muchos de ellos no tuvieron de acuerdo y murieron y no vieron la promesa. No, ustedes saben la historia. Pero como el pueblo
hablaba con Yahweh a través de Moisés y Moisés llevaba ya semanas que estaba desaparecido. El pueblo empezó a ponerse ansioso porque llevaban días que no escuchaban a Dios hablando a través de Moisés, porque Moisés era el único que podía traer el mensaje de parte de Dios. ¿Y qué hicieron? Fueron donde Aarón, que era familia de Moisés, y le dicen a Aarón, Aarón, no sabemos qué pasó con Moisés, Moisés está desaparecido, Moisés no tiene wifi en la montaña, no tiene celular, no envía mensajes de texto, ¿qué vamos a hacer? Una forma jocosa, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no había celulares. Entonces, aquí hay algo importante de revelación que yo quiero que usted abra el entendimiento en su corazón. El pueblo no estaba diciendo necesariamente queremos otro Dios totalmente distinto, sino más bien estaban diciendo indirectamente queremos algo visible que nos represente y nos guíe porque Moisés está desaparecido y como Moisés es el único que habla con Dios, tenemos que hacer algo para que podamos tener presencia física porque Moisés está desaparecido. Entonces comenzaron a presionar a Aarón porque ellos estaban pidiendo un mediador visible. Porque el mediador ya no estaba. Moisés estaba desaparecido porque estaba orando, estaba en meditación, llevaba días separado con Dios porque Dios le iba a entregar algo que ni él mismo sabía, que eran los mandamientos. Después él supo que eran los mandamientos. Entonces ahí es donde Aarón se deja convencer por el pueblo que le montaba presión y ellos empezaron a fundir todo el oro en fuego y crearon este becerro de oro. Entonces dicen Éxodo 32:4 e hizo de ellos un becerro de fundición y dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Y qué pasó cuando Moisés se enteró de esto? ¿Quién fue el que le avisó a Moisés? Porque mientras Yahweh estaba comprometiéndose, dándole los mandamientos en el monte Sinaí a Moisés, que era la norma, el acuerdo entre él y su pueblo para el acto de matrimonio, para casarse con el pueblo, para sellar ese pacto, el pueblo ahora estaba en adulterio. Y lo más fuerte está aquí. Éxodo 32:5 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. O sea que estaba reclamando conectarse con Dios, pero a través del becerro de oro. Porque ellos necesitaban un intermediario, Moisés no estaba. Moisés no sabía qué había pasado y ellos se desesperaron y buscaron la forma de buscar, de fundir. ¿Por qué un becerro de oro? Porque eran las malas costumbres de Egipto. Porque en Egipto había mucha idolatría. Y aquí es donde está la revelación que te busco presentar en esta clase. Y es que ellos no pensaban que estaban abandonando a Yahweh. Pensaban que estaban adorando a Yahweh, pero a su manera, usando el becerro de oro para invocar a Yahweh. Usaron el becerro como una representación intermediaria visible, porque estaban buscando tener un escenario de algo visible para poder conectarse con Yahweh, porque pensaban que si no era visible ante sus ojos, no podían usarlo como un intermediario para que llegara la oración o la adoración a Dios. Pero ¿por qué fue pecado? Si la intención era adorar a Yahweh, aunque fuera a través del becerro de oro, pues ¿sabes qué? Aunque decía que era para Yahweh, Yahweh lo consideró idolatría. Ahí fue cuando entonces en esos 32:7 al 8, Yahweh le dice a Moisés lo que estaba pasando abajo, mientras él estaba en el monte Sinaí, lo que estaba pasando abajo. Dice, tu pueblo pronto se han apartado del camino. Se hicieron un becerro y lo han adorado. O sea que el problema no fue el becerro solamente, el problema fue que rompieron el orden establecido por Yahweh, porque Yahweh les envió a Moisés como un Mesías tipificado, porque él era el libertador, él era el guía que lo iba a llevar a la tierra prometida y era la voz misma de Yahweh, porque todo lo que Dios quería hablarle a su pueblo
Se lo hablaba primero a Moisés. O sea que ya le estableció a Moisés como un mediador y ellos escogieron otro método, que fue el becerro de oro. Cuando ellos hicieron esto, ellos cometieron adulterio sin antes haberse casado con Dios, ya ellos estaban adulterando. Intentaron acercarse a Yahweh a su manera, ese fue el error que cometieron. O sea, no solamente rompieron el orden establecido por Yahweh cuando Dios les dio a Moisés, sino que intentaron acercarse a Yahweh a su manera, no conforme a las instrucciones de Dios, sino conforme a su desesperación, que no es exactamente lo que está pasando hoy en día en las religiones, que muchos buscan a Dios a su manera, pero no conforme a las instrucciones, no conforme a los mandamientos, sino algunos mandamientos, los que me convienen, pero hay otros que son para los judíos, eso no me toca a mí, entonces me justifico porque no me conviene vivirlos. Ellos necesitaron algo visible en vez de fe. Ellos necesitaban un intermediario, algo físico para poder sentirse seguros de que la adoración iba a llegar a Yahweh. O sea que cambiaron su fe por la vista. ¿Y cuántos saben que la fe es todo lo opuesto a mirar? A ver, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuánta gente tú no conoces que si no ven, no creen? Si no ven, no creen. Eso no es fe. Número cuatro, sustituyeron lo espiritual por lo material. Querían representar a Yahweh con algo creado. Y aquí una revelación poderosa. No todo lo que menciona Yahweh agrada a Yahweh. No todo lo que estamos a veces haciendo en una iglesia, en una religión, le agrada a Dios. Porque en Jeremías capítulo 10, Yahweh prohíbe el árbol que decoraban y que adoraban como reencarnación. Y que años después, siglos después, evolucionó y llegó a Estados Unidos y toda Latinoamérica, Roma y Grecia como un árbol de Navidad. Porque fue un invento diabólico de Nifrof, que era el nieto de Noé, que dijo, se le metió un espíritu de error y dijo que cuando él muriera, él iba a reencarnar en un árbol que lo podían decorar y todos los años podían adorarlo. Pastor, pero yo no hago eso con esa mente. Yo lo hago, lo pongo en mi casa para poner el pesebre del niñito Jesús, porque reconocemos que la Navidad es Jesucristo. Pero que no es exactamente lo mismo que está pasando con el pueblo de Israel, que crearon un becerro de oro porque Moisés no estaba y querían agradar y adorar a Yahweh, pero a través del becerro de oro, y eso Dios lo tomó como idolatría. No es exactamente lo mismo, pero en otro tiempo, las otras circunstancias, porque Yahweh no aprueba lo que el hombre establece, a menos que lo que el hombre establece sea por instrucciones de Yahweh. Yahweh aprueba lo que le establece, no lo que el hombre, bajo corrupción, bajo una mentalidad idólatra, establece. Puedes decir, esto es para Dios y aún así estar en pecado, que no es exactamente lo que hacen millones de personas en el mundo dentro de una religión, lejos de la Torá, del conocimiento de Israel, sus pactos y sus promesas. Pastor, pero es que ellos no saben, no tienen entendimiento, lo están haciendo ignorantemente, pero están pagando consecuencias porque la ley no te exime de responsabilidad y que tú no lo sepas no significa que vas a estar fuera de las consecuencias. Un ejemplo que te digo de mi vida y tengo que explicar esto. Yo amo a mis hijos, yo los amo con mi vida. Yo tengo 5 hijos. Lo único que yo me arrepiento es haberlos tenido de 3 mujeres diferentes. Pero mis hijos yo los amo, son mi vida. Pero por causa de que los tuve de 3 mujeres diferentes y tengo un hijo específicamente, una hija que yo tuve con una persona que estaba en una religión apóstata, una religión que no cree ni en Jesucristo. Hoy en día tengo una hija que está lejos de mí, esa es la hija más lejos de mí, la hija que no sé nada, la hija que me han bloqueado por todas partes, la hija que yo sufro y es la más que se parece a mí y está en otra religión
perdida, porque ella no cree en Jesús como Salvador. Y eso me duele y es parte de la consecuencia que yo no sabía que te iba a pasar. Pero por cuanto yo me fui a Egipto a escoger una mujer de Egipto y me olvidé de las mujeres de Israel, estoy poniendo un ejemplo para que me entienda, hoy en día no puedo ir a Egipto a buscarla porque la tengo bloqueada por todas partes y está perdida y le estoy pidiendo al Señor que haga algo. Esa es mi petición, pero es mi consecuencia por haberme alejado del Eterno, por haber decidido yo antes de dejar que Dios me ayudara a decidir. Entonces, la frase fuerte para esta clase es que el pueblo de Israel no solamente pecaron cuando adoraron a otro Dios, adoraron al verdadero Dios de la manera equivocada y eso también es adulterio espiritual, porque Yahweh no necesita ninguna ayuda al momento de tú ir a su presencia y adorarle. Claro, en aquel tiempo necesitaban a Moisés. Hoy en día tenemos abogado ante el Padre, que es Yeshua. Él es el que está a la diestra del Padre intercediendo por tus pecados, por tus faltas, por todas tus equivocaciones. Porque Él es el Cordero Inmolado. Él es el que pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar en la cruz. Para que pudiéramos, como ovejas esparcidas, poder regresar. Hay una conexión con el adulterio espiritual. Vean en Éxodo 34:14. Porque Yahweh es Dios celoso. Él es celoso con cada uno de los que estamos aquí. Él es celoso aún con la imperfecta o el más imperfecto del grupo. Por eso yo no puedo criticar al que está en el grupo. No puedo criticar al que está llevando el mensaje. No puedo criticar, aunque yo le vea faltas, no puedo criticar. Porque criticar es cometer el pecado de la chonjara. En hebreo es hablar mal del prójimo. Es la murmuración. Y la murmuración apaga el espíritu. Destruye tu alma. Entonces, volviendo al tema, Yahweh es celoso. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias la forma correcta por la forma que tú entiendes, sin haber escuchado la voz de Dios, aprobando lo que tú estás entendiendo, amado, tú estás cambiando el diseño de Dios y te puedes convertir en enemigo de Dios. Porque cuando yo cambio lo de Dios y yo saco lo de Dios para poner lo mío, sin contar con Dios, sin aceptar corrección, sin decirle al Espíritu Santo, guíame a entender, yo quiero. Y cuando encima de eso no tienes un mentor, o tienes un mentor, pero lo estás ignorando, no lo estás escuchando para irte detrás de otro mentor, que ese sí me gusta, porque ese sí aplaude todo lo que yo estoy haciendo. Cuidado que no sea que el enemigo te esté engañando. Porque muchos empiezan en fuego y terminan tibios y luego fríos. Y la Biblia dice que los tibios Yahweh los vomitará. Entonces, Yahweh es celoso. No se puede cambiar la forma de él. Y cuando introdujimos, traemos algo de nosotros sin contar con Dios, alteramos la relación. Eso es adulterio espiritual. Cuando introduces algo entre tú y Yahweh que Dios no lo aprueba. Hoy pasa lo mismo. Yo adoro a Dios a mi manera. No importa cómo, lo importante es sentirlo. Yo voy a esa iglesia porque allí yo siento que cantan bonito y yo siento que me elevo y llego a las nubes y visito la presencia del Señor, pero te están predicando un evangelio con mezcla de pagano y pureza, lo puro y lo impuro mezclado en una prédica, que a todo lo que el pastor dice del altar, tú dices amén, y amén es así sea. O sea, tú estás aprobando sin validar lo que una persona estudió o repitió de un error que escuchó de otro y que no tomó tiempo para hacer una auditoría de eso que dijeron en el altar. Ejemplo. Amado, en el Salmo 23 dice, el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Excelente. Y eso tú lo aprendes y lo repites. Pero entonces ahora te das con
una Belkis que lee palabra, una Rosifol que siempre está buscando palabra y dice, pero espérate, es que eso no es el Salmo 23, porque el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el Salmo 91. Pero te diste cuenta porque es un salmo reconocido. Pero ¿cuántas cosas en la Biblia o cuántos textos bíblicos no hay con intención del enemigo de adulterar la palabra? Le han quitado la palabra de Dios y la han añadido. Los que le han añadido a la palabra de Dios son los judíos y los que le han robado y le han quitado a la palabra del Señor son los cristianos de este tiempo. ¿Y cuántos saben que ninguna tilde será quitada de la palabra del Señor hasta que el cielo y la tierra no pase? Y mientras yo sepa que el cielo y la tierra están ahí, nada va a cambiar porque Yahweh es eterno y Él no va a cambiar. Lo mismo pasa hoy cuando ignoramos las fiestas de Israel, que fueron las que Yahweh aprobó, no las que Roma me impuso bajo el emperador Constantino. El Shabbat, que es sábado, y Constantino me lo cambió por domingo, y yo me reúno en la iglesia domingo por un edicto en conmemoración al dios Zeus, que es el dios Sol. Y yo voy a la iglesia en memoración del dios Sol, pero voy a alabar a Dios, a Yahweh y a Jesucristo. Y Él conoce mi corazón, pero vivo en maldición. ¿Por qué vivo en maldición? Porque lo está buscando en el día que Él no aprueba, porque quien aprobó ese día lo estaba haciendo con la intención de que los cristianos dejaran la guerra, de que estuvieran matando a los cristianos en aquel tiempo, y ahí fue que se creó el edicto de Constantino. ¿Para qué? Para que ya no mataran más los cristianos, y entonces si se unían a la tradición de venir a adorar los domingos a su forma, pero el fondo principal es el dios Sol, que no es exactamente lo mismo que pasa con el becerro de oro, es idolatría. Entonces, yo puedo estar pensando que estoy bien, que estoy adorando al Dios de Israel, pero a mi forma, a lo que yo aprendí, que usted no tiene la culpa, pero ahora que Dios está ayudándote a entender, tienes que ir desligándote del equipaje viejo que está en tu corazón para que Yahweh traiga la bendición fresca de su propósito y su manifestación sobre tu vida. Amado, si usted me está entendiendo hasta aquí, yo quiero que ustedes me digan, pastor, entiendo perfectamente bien. O escriba, pastor, entiendo. Escriba en el chat, pastor, entiendo. Amén, Jessica. Yesenia, excelente, Belkis. Muy bien, muy bien, Rosa. Muy bien. Pastor, pues entonces pecado yo ir a la iglesia el domingo. Si tú no tienes otra iglesia donde congregarte por ahora, el Eterno puede comprender que no tienes otro lugar por el momento, pero Dios te lleva a prisa para que salgas de ahí porque te quiere entregar algo nuevo dentro de un ministerio. Por eso estás en las clases, porque Yahweh está restaurando su nombre en las naciones, porque el tiempo está corto, porque ya el anticristo está entre nosotros, porque ya mismo van a decir paz a nivel mundial y va a venir la destrucción repentina. Y antes de eso, Yeshua regresa, y si tu lámpara no tiene aceite, te vas a tener que quedar en una tribulación que no vas a haber querido desear ni querer estar viva o vivo. Tenemos que todos los días arreglar, a ponernos a cuentas con el Señor. Entonces, es lo mismo que pasa hoy cuando ignoramos la fiesta de Israel, el Shabbat, los mandamientos. Todo lo que Yahweh quiere es educarnos dentro del contexto sano del hebreo y no de una religión, porque la religión se opone a lo que Dios muchas veces establece. Recuerde que los que mataron a Yeshua fueron los religiosos de su tiempo. O sea que el becerro no fue solo idolatría, fue impaciencia de un pueblo que al no ver respuesta de Moisés, Moisés estaba desaparecido, se impacientó.
Tenga cuidado con la impaciencia, porque cuando nos impacientamos y no tenemos paciencia, que es parte de los frutos del Espíritu, tener paciencia, cometemos errores. Yo siempre digo, nunca cometas el error de tomar una decisión impaciente, porque el 99% de los errores que el ser humano comete es cuando están impacientes. Hay que aprender a esperar en el tiempo de Dios y tú sabrás que Dios va a llegar a tiempo. Cuando llega la contestación, tú lo sabrás, porque lo que viene de Dios trae paz y trae felicidad. Cuidado de esos días cuando nada le motiva y pierde la fe, porque sin obediencia nada se mueve a tu favor y sin fe es imposible agradar a Dios y la fe es obediencia. Cuidado con las cosas que estamos sustituyendo en nuestra vida, a quién le permitimos la entrada y a quién estamos sacando. Hay gente que entra en nuestro grupo y con los días se van. No saben que Yahweh los trae para libertarlos de Egipto, pero insisten en la tradición, insisten en sus pensamientos de duda, inseguridad, y no están viendo que Dios los está trayendo a un lugar donde hay un lago de agua transparente y lo que Dios quiere es darle de esa agua de la cual nunca van a tener sed, pero se van. Hay que tener cuidado. La sustitución, en la sustitución son decisiones que tomamos, que sustituimos a veces cosas que tenemos por cosas que no tenemos y pensando que lo que no tenemos, que lo necesitamos y cuando llega es peor que lo que teníamos. ¿Por qué? Porque lo que el mundo te ofrece no es igual a lo que Dios te ofrece. El mundo te ofrece algo, pero todo es inestable. Lo que Dios te ofrece es duradero, porque lo de Dios es eterno. Y el adulterio espiritual, lo que comienza en tu corazón se refleja luego físicamente. Por eso es que el pecado se concreta físicamente, pero cuando ya tú deseas lo prohibido, ya tú cometes el pecado de adulterio. Eso lo dice el Eterno. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Corto pero profundamente poderoso. Mire todos los textos bíblicos que validan este mandamiento. Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Ya hablamos de cómo se rompe el alma o se corrompe. ¿Cómo yo sé que yo estoy corrompido, que mi alma se está corrompiendo? Primero que nada, Yahweh te va a hacer una auditoría para que sepas que estás haciendo las cosas mal. Segundo, mientras yo no me arrepienta, insista en ese pecado, mi alma seguirá amargada, sin falta de ánimo, en ansiedad, depresión y en problemas, porque el adulterio trae conflictos, conflictos desde el alma que se reflejan a problemas de guerras en el hogar, discusiones, malas palabras y muchas veces hasta peleas físicas. Pero todo el origen está en el adulterio desde el corazón. Mateo 5:27 al 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Solo dijo Yeshua. Yeshua sabía la Torá a perfección y le dice a sus discípulos, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, porque está hablando de la ley de Moisés. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y esto no es solamente para el hombre, esto también tiene que ver con la mujer. Cada vez que hablo del hombre estoy hablando de la mujer, porque la mujer vino de la costilla de Adán. Son ejat, ejat significa son una sola carne. Somos una creación perfecta pero en un cuerpo imperfecto por causa del pecado. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de la mujer que fue encontrada en adulterio? ¿Se acuerdan?
Yo creo que se queden mirando esta foto, esta imagen, porque más adelante van a comprender algo que estoy seguro que nadie sabe relacionado a este tema. Te lo voy a dejar ahí. ¿Por qué Yahweh prohíbe este mandamiento de no adulterar? Ah, que Yahweh está aburrido en el cielo y no quiere que, pues, no quiere que lo hagamos. No, no es eso. Él es santo y él sabe que cada mandamiento tiene una protección especial para un área de tu vida. Él no prohíbe para controlar, él prohíbe para protegerte. El adulterio destruye lo que él diseñó como pacto, porque lo que él establece es para que sea eterno. Pero si lo que él establece viene el enemigo con su cizaña, viene el enemigo, empieza a hablar en tu mente y tú no sabes distinguir la voz de Dios y del enemigo, te puedes confundir y puede ser que tú pensando que estás bien, estés autosaboteándote tú misma o tú mismo y encima de eso dañando el ministerio que Dios quería poner en tus manos y termines saboteando y adulterando y fornicando o tirando el desperdicio lo que Dios te dio porque simplemente tú pensabas que estabas haciendo algo bien. ¿Cuántos saben que Yahweh es perfecto y nosotros somos imperfectos buscando perfección? Y el adulterio siempre va a destruir lo que él estableció como un pacto, porque el matrimonio no es solo una relación, es un acuerdo espiritual, amados. Y cuando alguien adultera, viola la confianza, rompe la unidad del hogar, de la familia y deshonra el diseño de Yahweh. Eso fue exactamente lo que pasó en el monte Sinaí cuando el pueblo estaba idolatrando el becerro de oro, que ya lo explicamos, que aunque la intención era adorar a Yahweh mientras Moisés no bajara del monte Sinaí, porque llevaba semanas allí aguantado, se desesperaron, fundieron oro, hablaron con Aarón, hicieron el becerro de oro y ahora invocaban a Yahweh a través del becerro de oro, pero eso Dios lo tomó como idolatría. Entonces, eso rompió las tablas. Por eso fue que cuando Moisés bajó con las tablas escritas, con el mismo dedo de Yahweh, y vio el pueblo corrupto haciendo la idolatría del becerro de oro, tiró las tablas y las rompió. No debió haberlo hecho, pero Yahweh lo permitió, porque exactamente eso fue lo que le pasó al corazón del Eterno. Porque cuando hay adulterio, alguien termina roto. Así como las tablas, el corazón de Dios terminaron roto. Porque indirectamente le estás diciendo a Dios, lo que tú me diste, no me importa. Lo mismo pasa cuando no estamos obedeciendo. Y aunque a veces cuesta, porque vas obedeciendo de acuerdo a las áreas en tu vida y tu carácter, cómo se lo va entregando al Señor. Pero lo mismo pasa cuando montamos resistencia, le decimos al Señor de forma indirecta, no voy a obedecer cuando yo no quiero escuchar o cuando no entiendo algo y prefiero, en vez de buscar la forma de entenderlo, prefiero mejor cerrar la puerta para no pensar en lo que Dios me puede decir al cuestionar mi corazón, porque sé que voy a encontrar algo que a Dios no le agrada y no me quiero exponer. Y yo prefiero exponerme a lo que Dios me está hablando, que yo no lo entienda, decir, Señor, explícame, hazme entender, preguntarle al pastor si hay una duda, que quedarme con una duda y que ya hago en el juicio final me diga, si te llevé un pastor, te llevé un more de raíces hebreas para enseñarte mi corazón, montaste resistencia por la religión, por lo que aprendiste, y te quedaste estancado en ese mismo lugar y ahora no quieres, y ahora te perdiste. ¿Por qué Yahweh es tan estricto con el adulterio? Porque Yahweh protege el pacto, porque el pacto sostiene la familia. Él hizo un pacto con la familia. Él hizo un pacto con el pueblo de Israel. Ya sabes que tú y yo pertenecemos a esas tribus cuando aceptamos a Yeshua. Nos toca la obediencia, nos toca ser diferente. Nos toca obedecer los mandamientos porque lo único que va a sostener la misericordia y que el pacto de Dios se mantenga vigente sobre tu vida. ¿Cuál es el pacto? Que Él te iba a prosperar. ¿Cuál es el pacto? Que Él te iba a bendecir en las naciones.
porque tú eres parte de la herencia de Yahweh, de la bendición que él depositó sobre Abraham, que él bendeciría todas las naciones de la tierra. Cargas con una promesa, tú cargas con una bendición, una herencia. Pero el enemigo te quiere hacer sentir en medio de tu tribulación que tú no cargas con esa recompensa, que tú no tienes herencia, que tú no tienes tierra, que tú no tienes casa, que tú no tienes hogar, que no viene un padre que saque la cara por ti. Que la te está diciendo, no escuches la voz del enemigo porque tú me tienes a mí. Porque tu proceso yo lo entiendo. Porque mientras más fuerte es tu oposición, más grande será tu bendición. Eso es lo que Yahweh te está diciendo. ¿Por qué el adulterio te hace tanto daño? Porque no es solo físico, es espiritual y es emocional. El adulterio destruye la confianza y la confianza es difícil de restaurar. Porque cuando usted le falla a una persona, esa persona siempre va a tener ese demonio en la mente de que le vas a volver a fallar. Amado, mil disculpas que hay ruidos aquí por todas partes. Voy a cerrar la puerta para que no entre tanto ruido. Me disculpa un momento. Entonces genera heridas profundas en el alma. El adulterio crea inseguridad, rechazo y dolor. Rompe a una persona. Abre puertas a culpa, vergüenza y confusión. ¿Sabe cuántas personas se han quitado la vida porque no han soportado una traición? Que el enemigo les ha ganado la batalla. Porque el problema no es solo el acto, lo que pasó es que las personas se sienten traicionadas. Yo quiero decirte, Yahweh se sintió traicionado cuando el pueblo de Israel le dio la espalda y empezó a adorar a aquel becerro de oro. Yahweh se ha sentido traicionado cada vez que nos ha llamado en Shabbat y nosotros perseveramos en insistir en estar lejos de su presencia para darle prioridades a otras cosas. Ah, pastor, pero Dios me entiende porque Él sabe que yo tengo que hacer esto hoy específicamente. Sí, Él lo entiende, pero tú lo entiendes a Él, porque ya deberías de estar orando al Señor para que Dios abra una puerta, para que el Shabbat, una vez ya tú lo entiendes, debes de cambiar la oración. No puedes dejar en el anonimato o dejarlo engavetado esa oración de Señor, suple mi necesidad, pero que el sábado yo no tenga que corromperlo porque ese es tu día, ya se supone que se lo estés pidiendo. Si tú estás en la clase 25, en esta clase, no estoy hablando de los nuevos, los que van empezando las primeras clases, que quizás no saben ni el chaval, pero si ya usted es de las clases 25 y usted todavía se encuentra trabajando en este día, yo no lo voy a juzgar, porque yo siempre lo voy a proteger con amor, pero te tengo que decir la verdad. No te voy a aprobar el pecado, pero te tengo que apoyar como hija o como hijo para que comprendas que date cuenta. Por eso muchas veces se frenan las cosas que estamos pidiendo al Eterno, porque Yahweh está aprobando nuestra fidelidad. Y el yo insistir en algo que Yahweh me dice que lo deje, yo estoy cometiendo adulterio. Estoy poniendo mi voluntad por encima de la de Dios. Entonces, cuando Dios nos deja solo por unas horas, porque a veces lo hace por unas horas, y esas horas son las horas más difíciles de toda la semana, entonces decimos, wow, ahora entiendo. ¿A quién afecta directamente el adulterio? Muchos piensan que es algo, ¿verdad? Privado, pero no lo es. Que hay gente que esconde su pecado, que hacen travesuras cuando nadie los ve, pero lo privado, ¿cuántos saben que Dios está en todas partes y que los ojos de Yahweh están en todas partes? Y aunque se hace el pecado en privado, afecta a la pareja porque crea dolor emocional, ruptura de confianza y trauma. Y usted mira, pastor, pero yo lo hice y ya nunca se enteró. Créeme que en algún momento dado se va a enterar, porque el pecado, Satanás o Shamael, es el nombre en hebreo, él te da de la manzana prohibida y luego te roba tu luz y te pone para que te sientas avergonzado.
¿Qué fue lo primero que sintieron Adán y Eva cuando habían pecado en el huerto del Edén? Que llegó en Shabbat Yahweh y los llamaba por el huerto. Adán, Eva, Adán, Eva. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primero? ¿Cuál fue la primera consecuencia del pecado? Primero, Satanás le robó su luz. Segundo, sintieron vergüenza, sintieron miedo y se escondieron, porque el pecado trae vergüenza y en la vergüenza trae miedo. Y el miedo trae aislamiento. Cada vez que alguien falla, porque no ha cedido una parte de su vida al Señor, en vez de decirle al Señor, Señor, aquí estoy, perdóname, vamos para adelante, se esconden, se aísla, porque el pecado te va a aislar, el pecado te va a separar. El pecado siempre tiene la intención de traer vergüenza para que te sientas mal, traerle y te vayas ahora a refugiar en el pecado de la ansiedad, en el pecado que antes hacías. Entonces, el adulterio privado trae dolor emocional, ruptura, traumas, pero más que eso, te va a hacer mal a ti. Tus hijos crecen inseguros, con confusiones emocionales, porque papá no estuvo en los mejores días de su vida, en los momentos más importantes, porque le han conocido 50 parejas a tu papá o a tu mamá. Y eventualmente, si Yahweh no tiene misericordia, esa generación tuya va a estar tan marcada por heridas del pasado que vieron a través de ti, que ellos mismos van a repetir los mismos errores tuyos en el futuro. Por eso usted ve una generación que peca y la otra lo hace peor y la otra lo hace igual o peor y así por consiguiente. O sea que destruye a tus hijos, destruye a la familia completa, creando división, conflictos, desorden emocional y a la persona misma, con la pérdida de paz, culpa interna y desconexión espiritual. El adulterio nunca afecta a una sola persona, amado, es un efecto dominó. Siempre es como un eslabón tras eslabón que crean una cadena de daño. Usted está marcando las generaciones. Sus malas decisiones no solamente lo van a dañar a usted, porque si fuera uno mismo, pues uno asume la responsabilidad, pero es que te va a dañar a ti, va a dañar a tu esposa, va a dañar la relación entre tu pareja, la relación de tus hijos, porque aunque están pequeños van a crecer y ellos te van a echar la culpa a ti de lo que hiciste, porque dejaste a mamá, porque dejaste a papá, porque no estuviste en mi graduación, porque no estuviste cuando tuve hambre, porque no estuviste cuando te necesité. Empiezan las frustraciones a pasar, amado, y cuando vienes a ver, te sientes tan mal por lo que hiciste, porque es verdad, tuviste la culpa, dejaste que el enemigo entrara en tu casa, en tu hogar, te robó tu felicidad, te robó tus mejores días, tus conexiones, tu familia, te la robó, te la hizo un canto, y ahora estás que no soportas ni un día más de vida porque te sientes que no te perdonas tú mismo. Hay otras formas de adulterio también muy importantes. Y esto es clave para abrir los ojos, amado. Ya estamos terminando. El adulterio no es solo físico. El adulterio también es emocional. Porque cuando usted tiene una intimidad sexual con una persona que no es la persona que está en el pacto que usted prometió, usted abrió una puerta donde espíritus inmundos entran a través de ese cuerpo hacia los de usted. Por eso ahora, si no fumaba, ahora está fumando. Tal vez porque alguien en ese cuerpo que también estuvo, que también lo utilizó, se acostó con una persona que era un gran fumador y ahora de momento te da el deseo de fumar porque son espíritus que se están transfiriendo de cuerpo a cuerpo. Por eso dice la Biblia que dejarán de ser dos carnes para ser una. Y cuando usted une su cuerpo en el cuerpo de otra persona que Yahweh no aprueba, usted está cometiendo adulterio. Por eso es que es adulterio. Usted está comiendo del árbol prohibido. Usted está comiendo del fruto prohibido. Usted está dañando el diseño de su familia. El pacto que usted hizo con Dios lo está rompiendo. Ah, pastor, pero es que este hombre es un abusador conmigo. Este hombre adulteró, este hombre me ha fallado tantas veces. Pues ya ahí, eso es otro tema y es otra clase, porque hay una forma donde usted se puede divorciar y Yahweh lo aprueba.
Porque tampoco es que estés conectado a una persona que hizo pactos con Satanás y te estás acostando con sus demonios y te tienes que seguir acostando con esos demonios porque ese es el hombre con el cual te casaste para toda la vida. Pero si hay adulterio y hay maltrato emocional y hay maltrato de dignidad y hay maltrato donde están tocando a una de tus hijas o está tocando a uno de tus hijos, tú tienes que pedir la carta de divorcio, te tienes que ir de ahí porque tú no vas a esperar que pase algo peor y que el diablo siga en tu casa. Pero eso es otra clase. Yo estoy hablando del que comete adulterio porque quiere hacerlo, porque lo ve como diversión, porque no está valorando su hogar, porque no valora a sus hijos, no valora a su familia. Y de eso te puedo hablar yo, porque yo fui un adúltero cuando yo era joven. Y yo no sabía las consecuencias y las consecuencias de muchos errores que yo cometí en mi juventud, todavía lo estoy pagando a mis 51 años de edad. Porque estoy compartiendo lo que Yahweh me dio a mí, lo que Dios me dio a mí como bendición, para compartirlo con mi pareja. Ahora lo estoy compartiendo con otra persona que Dios no la aprueba porque no es del diseño de Dios en esta vida para mí. Entonces después cuando yo lo comparto, Dios me deja sin provisión, me deja en la escasez, me deja en la miseria. Y no es que Dios tuvo la culpa, es que yo permití que Satanás entrara y me robara lo que Dios me había dado para mí y mi pareja. Está el adulterio mental, la fantasía, los deseos ocultos, sexo telefónico, pornografía, adulterio digital, mensajes ocultos, redes sociales, contenido inapropiado. Está el adulterio espiritual, cuando algo ocupa el lugar allá o en tu vida, el dinero, el trabajo, las personas, el placer. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Está hablando que si yo me hago amigo de mis amigos que cometen pecado, ya yo estoy en adulterio espiritual. Recuerden que hay dos clases de adulterio, hay muchas clases de adulterio. Está el digital, está el del dinero, pero está el adulterio del matrimonio, pero también está el adulterio de la relación con Dios, que Dios no quiere que no te corrompas más porque estás adulterando y estás desechando el pacto que Él estableció contigo como pueblo de Israel, porque ya sabes que eres parte del pueblo de Israel. Aquí Yahweh revela que también hay infidelidad hacia Él. Hoy en día el adulterio ya no se esconde, se normaliza. Ah, no, si solo es un mensaje de texto. Ah, nunca pasó nada más allá, fue algo físico, le di la mano y se acabó. No, fue una diversión, nunca pasó nada. Pero ya, bueno, mira solo acciones, mira intenciones, mira lo que hay en tu corazón. El adulterio es dar a otro lo que pertenece a tu pacto, es buscar fuera lo que debes cuidar adentro, es sustituir lo sagrado por lo momentáneo. Cuando yo me olvido de lo que Dios me dio en mis manos para cuidarlo y lo empiezo a descuidar, y empiezo a sustituir lo que Yahweh aprueba por lo que es algo que es pasajero. ¿Y sabes qué? Pasajero, pero ahora te están metiendo bien adentro, te estás envolviendo, porque eso es lo que quiere el enemigo, que te envuelvas. Tanto y tanto, que cuando cierres y abras los ojos, te des cuenta que estás perdida o perdido en un camino peligroso, que si te vas en ese momento, te pierdes por la eternidad. Adulterio es todo aquello que desplaza a Dios del primer lugar en tu vida. Y a veces el reflejo de cómo tú te comportas con tu pareja es exactamente cómo me estoy comportando con Dios. Porque si le eres infiel a tu pareja, porque seguramente ya le has fallado a Dios. Hazte estas preguntas. ¿Cómo yo me comporto cuando nadie me ve? ¿Estoy siendo fiel en lo oculto? ¿Estoy siendo fiel después de los TikTok live en horas de madrugada?
Estoy honrando mis pactos, lo que Yahweh estableció con el pueblo de Israel. ¿Hay algo o alguien ocupando el lugar de Dios que es quien determina sobre mi vida si voy o no voy a la clase del pastor? Porque antes de fallarle a otro, muchas veces ya le hemos fallado a él en el corazón. Y esto es muy importante, amado, que usted lo escuche, que esta clase es de parte del Eterno. Es para confrontar nuestro corazón, para que cambiemos, para corregirnos, porque si Él nos corrige, nosotros podemos ver la falla y luego de eso viene una restauración. Por eso le decimos ahora, Padre Eterno Yahweh. Vamos a repetir todos. Padre Eterno Yahweh. Hoy reconocemos que necesitamos un corazón limpio. Si en algún momento hemos fallado, díselo al Señor, si en algún momento yo te he dado la espalda o te he fallado, si hemos permitido algún tipo de pensamiento, emociones o acciones que no te honran, te queremos pedir perdón. Limpia nuestro corazón, restaura nuestra mente, enséñanos a honrar los pactos que tú ya has establecido. Danos dominio propio, sabiduría para resistir las tentaciones y un espíritu firme que te ame por encima de todo. Que nunca sustituyamos lo eterno por algo pasajero, por algo momentáneo que nos roba la felicidad. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Para terminar, hablemos de la mujer sorprendida en adulterio. Antes de hablar del mandamiento, vamos a entrar en una escena que revela no solo el pecado, sino también la intención del corazón humano. ¿Te acuerdas ahorita la imagen que te mostré? Que salía Yeshua con la mujer adúltera, que fue encontrada en adulterio en ese momento. Hoy te voy a traer una revelación. Y con esto vamos a cerrar ya mismo. Juan 8, del 3 al 11 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Quiero que vean la escena exactamente de lo que les estoy mencionando. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. A cualquiera que te golpee en la mejilla derecha. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra.
están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Por qué los religiosos de aquel tiempo le llevaron a la mujer sorprendida en el mismo acto de pecado adulterio a donde Yeshua? No era solo justicia, era una trampa espiritual, porque la ley de Moisés decía que toda mujer, de hecho, si ambos habían cometido adulterio, tenían que morir los dos. No solamente ella, eran los dos. Los líderes religiosos querían poner a Yeshua en una posición imposible, porque si Yeshua decía que no la apedrearan, porque la ley de Moisés decía que había que apedrearlos hasta la muerte, a ambos, o a la mujer o al hombre, pero más era dirigida hacia la mujer. Pero ambos, si eran adúlteros, los dos tenían que morir, y era apedreándolo hasta la muerte. Y los líderes religiosos sabían eso, que lo decía la ley de Moisés. Recuerden que la ley de Moisés eran 10 mandamientos, pero cuando el pueblo pecó, vino una consecuencia y Yahweh le dio 613 mandamientos adicionales, que eso usted no lo ha leído porque, porque usted está aprendiendo ahora raíces hebreas. Yo tengo una clase de eso, pero eso ya en la yeshiva, en el seminario. Cuando usted se vaya a ser ya pastor, yo les voy a dar esa clase y les vamos a decir los 613 mandamientos, y muchos de ellos ya no aplican porque ya no estamos trabajando el orden de Melquisedec, porque ya no hay sacrificios en el templo. No, de hecho, Israel no tiene templo. Por eso es que el anticristo va a engañar a Israel, a los judíos. Se va a sentar en el templo porque todavía hay judíos ortodoxos que no han aceptado a Yeshua como Salvador. Por eso el anticristo se va a hacer pasar por un falso Mesías y los va a engañar. Y ya no hace falta hacer sacrificios de animales porque Yeshua fue el cordero inmolado. Eso hablábamos anoche en la clase. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos le traen a esta mujer a Yeshua, en el pecado de adulterio, la ley decía que había que apedrearla hasta la muerte. Entonces, si Yeshua decía que no la apedrearan, era ir en contra de la Torá de Moisés, la Torá de los mandamientos 613 mitzvot, que eran las instrucciones de Yahweh que Dios estableció cuando el pueblo pecó. Porque Yahweh dijo, ok, pecaron, pues ahora van a tener consecuencias. Ahora para poder venir a mi presencia van a tener que hacer esto, cargas de más. Encima de eso, los judíos mismos le ponían más cargas y más cargas. Por eso fue que Yeshua tuvo que venir, porque ser un religioso de aquel tiempo y ser perfecto era imposible. Porque le añadieron un montón de cosas. Entonces, fue una trampa que los religiosos de aquel tiempo, al traerle la mujer, estaban buscando cualquier cosa para acusar a Yeshua, para poderlo asesinar. Porque si él decía que no la apedrearan, podían acusar a Yeshua. Porque estaba diciendo algo en contra de la Torá. Que no la apedreen era decir, no obedezca la ley de Moisés. Pero si decía que sí, le estaría practicando el amor y la misericordia. Entonces, Yeshua estaba en una situación difícil, pero no tan difícil, porque ¿cuántos saben que el Hijo de Dios todo lo sabe? Si Yeshua hubiese dicho que no la apedrearan,
automáticamente hubiesen acusado a Yeshua porque estaba contradiciendo la Torá y lo acusarían de falso maestro, porque falso maestro era considerado una persona que se oponía a la Torá. Y si decía, pues mira, apedréenla, iría contra el sistema romano que prohibía también ejecutar y perdería su imagen de misericordia. En otras palabras, aquellos religiosos estaban usando la misma ley para ir en contra de Yeshua, buscar una forma para acusarlo y para dañarle la credibilidad. No era para honrar a Dios. Por eso fue que fueron acusando a esa mujer, porque la intención del corazón de los religiosos era hacer quedar a Yeshua en ridículo. Y aquí es donde está la revelación profunda. Yeshua responde en Juan 8:7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Uf, los desarmó a todos. Porque no dijo sí o dijo no. Simplemente dijo, si tú eres tan santo, si tú no pecas, pues, en otras palabras, pues, tira la primera piedra, pero no. Porque la conciencia los empezó a acusar porque todos eran adúlteros, todos eran pecadores. Y uno a uno se fueron. ¿Y qué hizo Yeshua? No negó el pecado de aquella mujer, no lo encubrió, no contradijo la ley, pero sí reveló la hipocresía de aquel tiempo en aquellos religiosos que buscaban la forma de acusar a Yeshua, porque el mensaje de él era un mensaje de sabiduría, era un mensaje de reino, era un mensaje de libertad. Y también recuerden que Yeshua, en aquel tiempo había mucha envidia en contra de su ministerio, porque imagínense, los milagros que él hacía nadie los podía hacer. ¿Y qué hace Yeshua luego de que expone la hipocresía de aquellos religiosos? Le dice a aquella mujer en Juan 8:11, ¿dónde están los que te persiguen, los que te acusaban? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí es donde está el equilibrio perfecto de lo que es la misericordia, pero también es un llamado a santidad. Yahweh le dice, yo no te juzgo, pero vete y no peques más. Mira donde dice que si había adulterio, había que apedrearlos a los dos. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo y el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Pero en este caso solo trajeron a la mujer. Esto revela que había una manipulación de los religiosos de aquel tiempo, que era injusto, que estaban buscando hacer quedar en vergüenza a Yeshua para acusarlo y uso de la ley con doble moral. Ahora, ¿dónde está el mandamiento en la Torá? Base principal, Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Deuteronomio 5:18, repetición del mismo mandamiento. Pero estos son los que le dan más peso. Levítico 20:10, que habla sobre la pena directa a muerte al que comete adulterio y muestra lo serio del pecado. Deuteronomio 22:22, si fuera sorprendido alguno acostado con mujer casada, con marido, ambos morirán. ¿Ven lo que le estoy diciendo, mis amados? Confirma que no es solo uno. La responsabilidad es de los dos. Pero ¿por qué llevaron a la mujer? Solamente porque estaban manipulando. Lo que querían era hacer quedar en vergüenza a Yeshua. A ver si se iba en contra de la Torá de Moisés. Ahora, Deuteronomio 22, del 23 al 24, habla de un caso de infidelidad en compromiso de esposada. Dice, Yahweh protege el pacto incluso antes del matrimonio completo. O sea, que Dios es celoso con este asunto del matrimonio. Número 5, del 11 al 31, habla de la ley, de los celos, del proceso cuando hay sospecha de adulterio. Esto demuestra que Yahweh también establece el proceso de justicia, no solo castigo. ¿Qué nos enseña todo esto hoy en esta clase, amados? Que la ley no era ligera, era estricta, porque el adulterio destruye el diseño de Dios para la familia. Pero Yeshua vino a mostrar algo y a revelar algo más profundo. El problema no es solo el acto, es el corazón.
Ahora pueden entrar aquí. Si en los tiempos antiguos el adulterio se castigaba con muerte, ¿qué tan grave será delante de Yahweh hoy en día cuando muchos lo practican sin temor? Y si Yeshua no justificó el pecado, pero sí llamó al arrepentimiento, porque Yeshua no justificó el pecado de aquella mujer, pero le dijo, no te voy a juzgar, pero vete y haz las cosas bien para que no te vaya a venir algo peor, ¿verdad? Entonces, sí la llamó al arrepentimiento. ¿Y es lo que tú crees que Yeshua espera hoy de nosotros? El adulterio no es solo una acción, es una condición del corazón que necesita ser transformado. Para terminar, vivimos en una generación donde lo que Yahweh llamó pecado hoy se celebra. La infidelidad se disfraza de libertad, la lujuria se llama expresión personal, la traición se justifica como falta de amor, pero hoy Yahweh nos llama a volver al diseño original, porque cuando el hombre define lo que es correcto o redefine lo que es correcto, termina destruyendo lo que Yahweh diseñó para bendición. Mire esto, amado. No me quiero ir sin esto. El adulterio no comienza en el cuerpo, comienza en el corazón, ya lo dijimos. Mateo 5:28 dice, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Yeshua lo elevó a otro nivel, que no solamente está hablando de un acto físico, está hablando de la intención del corazón. ¿Cómo podemos saber si somos adúlteros en este año 2026, en un tiempo moderno? Hoy el adulterio entra por las redes sociales, en los mensajes privados, contenido digital, fantasía oculta, personas fieles en público pero infieles en secreto. Ya dijimos porque Yahweh lo revela. Pasa que esto es una clase bien larga, mis amados. Proverbios 6:32, el que comete adulterio corrompe su alma, ya hablamos de eso. Ya dijimos a quién afecta. Empieza a justificar lo que antes sabías que estaba mal. Esto es una de las características de estar por un camino equivocado, camino al adulterio. Número 1, empieza a justificar lo que antes sabías que estaba mal. Antes sabía que eso no le agradaba a Yahweh. Ahora no es tan grave, solo estoy hablando, no ha pasado nada físico. Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho. Y aquí hay una evidencia clara, amado, clara, clarísima, de que algo está pasando en ti, en tu conciencia, se está debilitando. Tu vida espiritual está mermando. Esto es un signo de que necesitas reconectarte con más oración, palabra y obediencia. Hoy yo te recomiendo que si tú has sentido que últimamente estás bajando el nivel espiritual y estás considerando que no es tan grave lo que ya el Eterno sabe que en el pasado te ha dicho que no lo aprueba, recuerda, eso no está pasando dentro de ti y es que te estás debilitando. Número 2, pierdes dominio sobre lo que miras y alimentas. Cuando no hay un stop en tu mente, cuando navegas y croleas en redes sociales sin control, miradas prolongadas, invirtiendo tiempo en videos que sabes que tienen lujuria, que tienen significado y actos demoníacos, no todo puedes verlo porque los demonios entran por los ojos y por los oídos. Cuando pierdes el dominio sobre las redes sociales, miradas prolongadas, contenido que despierta deseos, aquí es donde dice, en Job 31:1, donde él mismo dice, hice pacto con mis ojos. Porque él se pasaba mirando todo lo negativo de lo que a él le podía pasar con sus hijos, y ahí fue que entonces por el miedo perderlo todo, lo perdió todo. Aquí hay una revelación. Lo que alimentas en privado, cuando nadie te ve, lo que tú haces en privado, una vida privada, eventualmente
Tus acciones revelan las cosas en público. Cuando te desconectas emocional en tu relación actual, ya no valoras lo que tienes, no valoras lo que hacen por ti. Sabes que es bueno o es buena, pero ya no lo valoras. Comparas constantemente, estás buscando la manera de buscar siempre lo imperfecto. Te pasas buscando validación ahora en tus amigos. Ahora escuchas más a tus amigos que tu esposa. Buscas más tu amiga más que tu esposo. Aquí comienza un peligro porque el corazón se va. Tu cuerpo tarde o temprano lo sigue. Porque el corazón sigue el corazón. O sea, el cuerpo sigue el corazón. El cuerpo busca la forma de concretar lo que el corazón desea. Se te debilitas en tu relación con Dios, te debilitas en tu conexión con Dios. ¿Y qué pasa? Siempre lo he dicho, mis amados. Miren aquí la pantalla, un momento. ¿Qué pasa cuando tú te desconectas de la carga de tu celular? El teléfono se apaga. Desde el momento que tú desconectas el teléfono de la carga, tu teléfono empieza a sufrir una decadencia de energía. Se va botando. Necesitas, antes de que se muera, antes de que se apague, volverlo a cargar. Tu vida espiritual es igual. No vivas desconectado de Dios. No vivas desconectado de los grupos. No vivas desconectado del plan y el diseño de Dios. Si Dios te llevaba por este camino, ¿por qué te estás debilitando? ¿Por qué te sientes tan mal y piensas que todo lo que está a tu alrededor es malo menos tú? Hay soberbia, hay orgullo, hay que tener cuidado porque podemos entrar en adulterio espiritual. Porque cuando tú no tienes sensibilidad, cuando tú dejas de amar a tu prójimo, cuando tú dejas de comprender al necesitado, cuando toca la necesidad en tu puerta y ya no le abres la puerta para escuchar y ver de qué forma ayuda, aunque no tengas nada, dale una palabra de Dios. Pero no te desconectes de Dios, porque al desconectarte de Dios, te va a pasar como el celular que se desconecta de la energía y termina aquí, muerto. Gálatas 5:16, andas en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hello, clave, estudiantes, mis amados, mis amadas, clave, cuando te alejas de Yahweh, viene fuerza para resistir. El enemigo sabe cuando alguien está débil, cuando alguien está desconectado. ¿Cómo yo sé que mi teléfono se está botando? Porque yo miro el porcentaje. Tu vida espiritual reflejará lo que hay en tu corazón y cuánto tiempo paso o no paso con Dios. El enemigo sabe cuánto tiempo pasas con Dios, porque tú también tienes espiritualmente un porcentaje espiritual. Él sabe cuándo estás débil, pero también él sabe cuándo estás fuerte, cuándo estás llena, cuándo estás lleno. Cuando estás lleno, resistes. Cuando estás débil, te quejas de todo y empiezas a ver defectos a todo. Porque es la parte donde el enemigo quiere que tú tengas una justificación para abandonar. Que tengas una justificación para que abandones el lugar donde Dios te plantó. Y ahí se mete el enemigo, comienza a crear espacios ocultos, conversaciones privadas, mensajes borrados, secretos. Lucas 8:17, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Advertencia fuerte, todo lo que necesitas esconder ya está fuera del diseño de Yahweh. Revelación profunda, el adulterio físico no es el problema principal, es el resultado final de un corazón descuidado. Por eso es que Yahweh, que sabe más que usted y que yo, sabe las consecuencias de este tipo de pecado que trae daños generacionales. Antes de caer en una cama equivocada, primero se cayó un pensamiento equivocado. Si alguien reconoce estos síntomas que les acabo de mencionar, no es para condenarte, amado. Es que Dios te está confrontando.
Porque Él te está dando una oportunidad de comenzar a alinearte con el Señor para que empiece a haber corrección. Porque si hay corrección, hay restauración. ¿Te acuerdas cuando empecé la clase? Porque no solo te va a señalar el pecado, Él también te va a mostrar el camino de regreso. Porque no quiere que te vaya mal. Mira, este eres tú. Yeshua te está diciendo, soy yo el camino, la verdad y la vida. Es una oportunidad de que te corrijas. La clase de hoy es para auditarte, para que mejore, para que no te pierdas de lo que el Eterno te quiere, ¿no? De lo que Él quiere que tú vivas. Mire esto, vamos a cerrar. Voy a cerrar aquí. De la mujer adúltera y la misericordia que transforma. Yahweh no la juzgó, pero le hizo ver que tenía que arrepentirse cuando le dijo no peques más. Porque no es que no es adulterio. No es que Yahweh a través de Yeshua ocultó su pecado, es que Él la quiso corregir y lo hizo con amor. Yeshua no negó el pecado, pero tampoco destruyó a la persona. Pastor, yo quiero ser como Yeshua, pero no tengo amor para trabajar con la gente que Dios me está dando. No tengo misericordia. Y le digo las verdades a la gente en la cara porque no tengo pelos en la lengua y así lo digo, y que le guste a quien le guste y a quien no le guste también. ¿Sabes qué? Si piensas así, estás mal. Porque Yeshua no negó el pecado, pero tampoco destruyó a la persona. Le dijo, vete y no peques más. Le habló con amor. Le dio una salida, le dio una esperanza. Vete y no peques más. Yahweh no quiere condenarte, quiere transformarte. ¿Cómo se vence el adulterio? Número 1, guardando el corazón. Porque si de ahí nace todo pecado, desde el corazón, lo dicen Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu ¿qué? Tu corazón. Porque de él mana ¿qué? La vida. Ten cuidado con lo que ves, porque lo que alimentas crece. Lo que tú estás alimentando crece. Si tú estás alimentando inseguridad, vas a ser una persona insegura toda tu vida. Si tú estás alimentando de una fuente de alguien que te está hablando mal todo el tiempo de ese trabajo, eventualmente tú no vas a querer ir más a ese trabajo. Y si en ese trabajo Dios te iba a ascender como gerente y luego te iba a enseñar el diseño de una nueva empresa y tú por estar escuchando a la serpiente venenosa, ahora ya no quieres ir. Y te sales y dejas el trabajo y era por ahí donde Dios te llevaba porque te quería enseñar cómo hacer ese tipo de trabajo, porque te iba a enseñar un diseño para que tú hicieras tu propia empresa. Y ahora sigues como esclavo porque te dejaste guiar por la ¿qué? Por la serpiente que siempre está envenenando tu corazón a través del oído. Y como alimentaste esa idea, creció dentro de ti, renunciaste, abortaste, te fuiste, renunciaste a eso y ahora tienes que volver a esperar que Yahweh te envíe otra invitación más adelante si es que maduras. Porque a veces hay gente que llega a los 60, 70 años y todavía no han madurado. Toda su vida han estado repitiendo lo mismo. Corta acceso con conversaciones. Si tú sientes que le está fallando al Señor con una persona que te incita al pecado y no te acerca a Dios, al contrario, te aleja más de Dios, corta con esa conversación, corta con ese tipo de contacto, corta con ese tipo de tentación y vuelve a Dios a través de la oración. Conéctate para que la carga suba, haya arrepentimiento y haya restauración. Renueva tu mente, porque no puedes vivir limpio con pensamientos sucios. Hoy el mundo dice, sé feliz, haz lo que quieras. Muchacha, sal y diviértete, ve al concierto de Bad Bunny. Pero Yahweh te dice, sé fiel.
Porque la fidelidad produce lo que la emoción nunca podrá sostener, amado. Porque no hay nada más lindo que una pareja que es fiel. Porque refleja que le es fiel a Dios, le refleja su amor en su pareja y ahora puede ser fiel porque es fiel a Dios y Dios es fiel a ellos. Adulterio no es solo infidelidad física, es dar lo que no te pertenece, buscar afuera lo que debes cuidar adentro, reemplazar lo eterno por lo momentáneo y aún más profundo. Es cuando Yahweh deja de ser el primer lugar en tu vida. Reflexión final, pregúntate hoy, ¿estoy siendo fiel en lo oculto? ¿Estoy honrando mis pactos? ¿Hay algo ocupando el lugar de Yahweh? Porque antes de fallar en público, se falla en secreto. Esta es la oración final. Padre eterno Yahweh, hoy venimos delante de ti con un corazón sincero, reconociendo que este mundo ha intentado normalizar lo que tú has prohibido desde antes de la fundación del mundo, porque sabemos que tu Torah y tus mandamientos siempre han estado en tu corazón. Si en algún momento hemos fallado, si hemos abierto puertas que no debimos abrir, hoy las cerramos en tu presencia, para que vengas a morar dentro de nuestros corazones y limpies nuestro corazón, renueves nuestra mente y restaures desde adentro hacia afuera. Danos dominio propio para que cada vez que venga alguna situación podamos tener el discernimiento correcto para saber qué es lo que viene de Shamael como una trampa y qué es lo que viene por conducto tuyo eterno porque es para bendición. Danos un discernimiento y un espíritu fiel, que no cambiemos lo eterno por algún momento pasajero y que tú siempre ocupes el primer lugar en nuestra vida, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Ahora que sabes que el adulterio destruye mi corazón y tu destino, te dice el Señor, ¿me serás fiel? Sé fiel a mí, te dice Yeshua, porque sí, vengo pronto. Proclamemos la venida del Señor. Ven, Señor Yeshua. Apocalipsis 22:20. Esto ha sido todo, mis amados, por hoy. Esta clase ha estado maravillosa. Duró un poquito, bastante tiempo, pero es porque realmente había mucho que aportar, mucho contenido. Yo espero que hoy el Señor les haya limpiado de la mente religiosa por una mente llena de Torah, de raíces hebreas y de conocimiento. Porque, amados, es un regalo del Señor estar aquí en estas clases, viendo y observando el corazón de Dios, cómo es que Él desea que nosotros vivamos la vida para que nos vaya bien, porque todo se trata de Él. Estamos aquí por Él y para Él y para que nos vaya bien. Ha sido todo por hoy. Esta ha sido la clase de No adulterarás. Nos vemos el próximo Shabbat en la próxima clase. Gracias por estar aquí.